nacientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardida expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Familias dominicanas y muy especialmente estudiantes de tercero de secundaria, sean bienvenidos a su clase a distancia de Ciencias de la Naturaleza con su maestra Sara Lorenzo. Agradecemos a las familias por el esfuerzo realizado, esperando que pronto, con la ayuda del Dios Todopoderoso, podamos volver a la normalidad. Pero para que esto sea posible, es necesario continuar cumpliendo con los protocolos sanitarios y las medidas que nos ayudan a evitar los contagios. Es por esto que te invito a prestar atención a la siguiente información.
Tú lo sabes. Y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ten en cuenta que el tiempo para disfrutar en multitudes sin las limitaciones actuales volverá. Pero para que esto sea mucho más rápido, nuestro comportamiento debe ser en la base de la prudencia, la tolerancia, el respeto y el compromiso con la salud individual y colectiva. Así que continúa utilizando tu mascarilla correctamente en los lugares públicos y mantén el distanciamiento físico. Y recuerda, no cedas con el lavado de las manos regularmente. Hola, Neurona. Hola, maestra Sara. ¿Qué tienes para nosotros en este día? Tengo listo el resumen de la clase anterior. Adelante, por favor. En la clase anterior aprendimos que los ácidos son aquellas sustancias que cuando se disuelven en agua producen una solución con actividad catiónica del ion de hidrógeno mayor que el agua pura. Las sustancias ácidas tienen un pH menor que 7. En cuanto a las bases, la podemos definir como una sustancia que dispone de alcalinidad, también llamada basicidad. Esta característica hace que las bases, al estar en disolución, incrementen la concentración de iones hidróxilos y establezcan combinaciones con los ácidos para el desarrollo de sales. Dentro de los ácidos importantes para la vida tenemos los ácidos nucleicos, ARN y ADN, algunas vitaminas como la vitamina C, y dentro de las bases tenemos el amoníaco, la leche de magnesia, entre otros. Muchísimas gracias, Neurona. Apreciados estudiantes, como podemos ver, son muchos los conocimientos que hemos adquirido durante este proceso de enseñanza y aprendizaje. Para afianzar los conocimientos adquiridos hasta la fecha y para continuar aprendiendo, vamos a conocer nuestra palabra clave de hoy. Es un término que quizás has escuchado o has leído tal vez en algunas analíticas, por ejemplo, en un examen de orina. Vamos a ver que nuestra palabra clave de hoy es pH. pH es la abreviatura de potencial hidrógeno. Este parámetro se utiliza para medir la acidez o alcalinidad de las sustancias. El valor del pH es muy importante ya que muchas enzimas, moléculas y procesos celulares necesitan un pH específico para su funcionamiento óptimo. Este término pH fue acuñado por el bioquímico danés Søren Peter Lauritz Sørensen, 1868-1939, quien lo definió en 1909 como el opuesto del logaritmo de base 10 o el logaritmo negativo de la actividad de los iones de hidrógeno. Así es, mis queridos estudiantes. Muchas de las sustancias que utilizamos en nuestro diario vivir se presentan en soluciones ácidas y alcalinas. Por ejemplo, el vinagre y la salsa de tomate son sustancias ácidas, mientras que entre las sustancias básicas podemos mencionar la lejía, los jabones, entre otras. Es importante saber que las soluciones ácidas y las bases poseen un pH específico. La escala del pH varía del 0 al 14, de forma que se considera el 7 como un valor de pH neutro. Menos de 7 se vuelve más ácido y por encima de 7 se consideran valores más alcalinos.
Para un buen funcionamiento del pH en nuestro organismo, es importante mantener la acidez y la alcalinidad balanceadas para que los procesos digestivos y metabólicos se realicen con mayor facilidad. Neurona, ¿qué vamos a aprender en el día de hoy? En el día de hoy vamos a definir el concepto de potencial de hidrógeno o pH y su escala de valoración. Además, vamos a calcular el pH de algunas sustancias de acuerdo a su concentración y a reconocer la importancia del pH en los sistemas biológicos. Así es. Y mi parte favorita, vamos a determinar por medio de la experimentación el pH de algunas sustancias de nuestro entorno y de nuestro cuerpo. A sabiendas de que muchas sustancias o soluciones poseen cierto nivel de acidez o alcalinidad, el pH indica el grado de acidez o basicidad de una solución acuosa. ¿Cómo podemos medir el pH de una solución acuosa? Fácil. Se puede medir utilizando una escala de valor numérico que mide las soluciones ácidas, es decir, aquellas con mayor concentración de iones de hidrógeno, y las soluciones alcalinas o aquellas que poseen menor concentración de iones de hidrógeno en una sustancia. La escala numérica que mide el pH de las sustancias comprende los números entre 0 y 14, como dijimos anteriormente. Las sustancias más ácidas serán aquellas que se acercan al número 0, mientras que las más alcalinas o básicas son aquellas que se aproximan al número 14. Sin embargo, existen sustancias neutras como el agua o la sangre, cuyo pH se encuentra aproximadamente entre 6.8 y 7.3. Entre las sustancias ácidas podemos mencionar el jugo de limón, que tiene un pH entre 2 y 3, la orina, cuyo pH va de 4 a 7. Por su parte, los jugos gástricos tienen un valor de pH entre 1 y 2, y los ácidos de batería, que se encuentran entre 1 y 0. En el caso contrario, las sustancias alcalinas o básicas tienen valores más altos, como la leche de magnesia, que su valor de pH va entre 10 y 11, los limpiadores con amoníaco, cuyo valor está entre 11 y 12, los medicamentos que inhiben la secreción gástrica, cuyo pH se encuentra entre 9 y 10, y los jabones de baño o jabones de mano, que también tienen un pH entre 11 y 12. Vamos a ver, Neurona. ¿Hasta el momento tenemos alguna pregunta de las redes sociales? Verificando. Acabamos de recibir una pregunta. Adelante. Juliana Vargas, desde Luperón, Puerto Plata, nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos calcular el pH de una solución? Excelente pregunta, Juliana. Pues te invito a tomar notas, y si tienes una calculadora científica, mucho mejor. Si no cuentas con una calculadora científica, puedes descargarla en tu celular. Antes de responder tu pregunta, vamos a recordar que el pH es la concentración de iones de hidrógeno en una solución. Una solución con una alta concentración de iones hidrógeno es ácida. Una solución con pocos iones de hidrógeno es básica, que también se puede llamar solución alcalina. Los iones hidrógeno, también conocidos como iones hidronio, se abrevian de la siguiente manera. Iones de hidrógeno o iones hidronio. Ahora bien, para determinar el pH de una sustancia, utilizamos la siguiente ecuación. pH será igual a menos logaritmo de la concentración hidrógeno. Tenemos entonces aquí la fórmula. Ahora vamos a practicar con este ejercicio. Si tenemos un frasco conteniendo una solución de ácido de batería,
y en su etiqueta nos muestra una concentración de 0.007 molar. ¿Cuál será su pH? Vemos entonces que ya tenemos la concentración, que es igual a 0.0007 molar. Esta es su concentración. Y el pH dijimos que es igual a menos logaritmo de los iones de hidrógeno. Vamos a ver entonces, neurona, puedes buscar en tu base de datos a ver cuánto equivale menos logaritmo de 0.007. ¿Cuál sería el resultado? Sí, maestra, buscando. El resultado es 3.15. Muy bien. Entonces decimos que esa sustancia tiene un pH igual a 3.15, por lo cual podemos decir que es una sustancia ácida. Es decir, que el ácido de batería tiene un pH aproximado de 3.15. Muy interesante, profesora. Con esta ecuación podemos calcular el pH de las disoluciones siempre y cuando tengamos el valor de su concentración molar. Así es, neurona. Por otro lado, en el estudio del pH es muy importante en diferentes áreas. El pH es fundamental para el desarrollo de ciertos organismos o el funcionamiento de un proceso biológico. Por ejemplo, la sangre debe tener un pH en el rango de 6.9 a 7.2. Si los niveles se desvían de estos valores, es decir, que si se establecen o muy ácidos o muy básicos, se pueden presentar problemas críticos para el organismo y provocar ciertas enfermedades conocidas como trastornos del equilibrio ácido-base, entre las cuales podemos mencionar la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica, que generalmente no producen muchos síntomas, pero en los casos muy graves o descompensados tienen múltiples consecuencias cardiovasculares, respiratorias, neurológicas y metabólicas. También para la agricultura, el pH es un elemento básico que se debe tomar en cuenta en el funcionamiento de las plantas, ya que todos los minerales que entran a la planta provenientes del suelo deben estar disueltos en agua. Si el pH varía demasiado, estos nutrientes no serán aprovechados correctamente. Por ejemplo, el aluminio y el manganeso son más solubles en agua a un pH ácido, mientras que el fosfato de calcio es más soluble a un pH neutro y ligeramente básico. Vamos ahora a realizar nuestro experimento del día de hoy. Presta mucha atención. En el experimento de hoy vamos a determinar el pH de ciertas sustancias de nuestro entorno. Los materiales que vamos a utilizar son 5 tubos de ensayo, una gradilla, papel blanco y las sustancias son indicador de pH, el cual es una solución de antocianina que se prepara triturando el repollo o col lombarda con un alcohol o acetona hasta obtener el líquido que se utilizará como indicador. Otra opción es hervir el repollo morado en agua. Además, utilizaremos bicarbonato, amoníaco, vinagre blanco, limón, naranja y agua. Procedemos. Primero agregaremos unos 10 mililitros de agua en cada uno de los tubos de ensayo. Si se coloca un papel blanco detrás de la gradilla, se observa mejor su color. A continuación, se agregan unas 20 gotas del indicador de pH. Se deja el que contiene agua en el centro. Inmediatamente podemos apreciar que las disoluciones cambiarán de color, volviéndose en tonalidades rosadas las ácidas y verdosas o azuladas las básicas. ¿Qué ocurrió en nuestro experimento?
Lo que sucede es que el repollo morado o col lombarda contiene un compuesto llamado antocianina, el cual protege la planta de la radiación, como el protector solar que nos ponemos sobre la piel cuando vamos a la playa. Además del repollo, la antocianina se encuentra en algunas flores y en la remolacha. De hecho, en otoño, muchas hojas se vuelven coloradas porque contienen antocianina. Además de ofrecer protección contra el sol, la antocianina se puede utilizar como un indicador de pH, ya que cambia de color al mezclarse con ácidos o bases. El jugo de limón y el vinagre, por ejemplo, son ácidos. Por el contrario, el bicarbonato de sodio y el amoníaco son básicos o alcalinos. Cada uno de los reactivos que utilizamos tiene un grado de acidez o alcalinidad característico cuando se diluyen en agua. La antocianina reacciona de forma diferente con los ácidos y con las bases, de manera que el producto resultante adquiere un color distinto. Así es como funcionan todos los indicadores de pH. Como en este caso no se trata de un solo material, sino de varios materiales, cada uno de ellos cambia de color de acuerdo a su grado de pH particular, por lo que obtenemos una gran variedad de tonos. Al jugar con soluciones con diferentes grados de acidez o alcalinidad, podemos obtener tonos amarillentos, rosados o violáceos. Vamos entonces a evaluar nuestros aprendizajes del día de hoy con la siguiente trivia. Neurona, te voy a realizar 5 preguntas y me vas a responder de acuerdo a lo que hemos aprendido en nuestra clase de hoy. Me parece bien. Primera pregunta. ¿Puedes definir pH? Claro, profesora. pH significa potencial de hidrógeno y es el nivel de acidez o alcalinidad de una sustancia. Matemáticamente se determina como menos logaritmo de la concentración de iones de hidrógeno. Así es. ¿Cuál es la escala numérica de un pH ácido? La escala numérica correspondiente a un pH ácido va entre 0 y aquellos números menores que 7. Así es. ¿Y la escala numérica de un pH básico o base? Las sustancias que poseen un pH básico o alcalino corresponden al rango numérico mayor que 7 hasta 14. Así es, mientras que las sustancias neutras son aquellas que tienen un valor de 7 aproximadamente. Siguiente pregunta. ¿Cuáles sustancias de nuestro uso diario se consideran ácidas? Entre las sustancias que se consideran ácidas tenemos el vinagre, el jugo de limón, el ácido de batería, los refrescos de soda y hasta el jugo gástrico presente en el estómago. Así es. ¿Y cuáles sustancias de uso cotidiano son consideradas bases o alcalinas? La leche de magnesia, los jabones de baño, el amoníaco, los inhibidores de secreción gástrica, entre otras. Excelentes respuestas, Neurona. Por favor, resúmenos los contenidos de la clase de hoy. En la clase de hoy aprendimos que el pH es la abreviatura de potencial de hidrógeno. Este parámetro se utiliza para medir la acidez o alcalinidad de las sustancias. El valor del pH es muy importante ya que muchas enzimas, moléculas y procesos celulares necesitan un pH específico para su funcionamiento óptimo. El pH se puede medir en una solución acuosa utilizando una escala de valor numérico que mide las soluciones ácidas, es decir, de mayor concentración de iones de hidrógeno, y las alcalinas o básicas de menor concentración de las sustancias. La escala numérica que mide el pH de las sustancias comprende los números de 0 a 14. Las sustancias más ácidas se acercan al número 0 y las sustancias más alcalinas o básicas son las que se aproximan al número 14.
Excelente. Gracias, Neurona, por un resumen tan sustancioso. Y a ustedes en sus hogares, gracias por estar pendientes a la clase de hoy. Si quieres volver a observarla o si te faltó algún apunte, puedes acceder al enlace que aparece en tu pantalla. Pero si aún así necesitas aclarar alguna duda sobre los contenidos trabajados en esta clase, puedes acudir a los docentes de tu centro educativo para aclararla. John Wimber solía afirmar: es difícil quedarse sentado y ser bueno. Es mucho menos probable que caigamos en la tentación cuando estamos completamente ocupados y en el lugar correcto. Que el bien y la misericordia te sigan todos los días de tu vida. Hasta la próxima. Bonjour, bienvenue à nos super étudiants et tous ceux qui sont branchés. Que la paix de Dieu soit sur vous. À cette occasion, nous allons apprendre à nous communiquer dans un magasin de vêtements faisant le shopping. On va commencer. Soyez prêts. Je suis Gétro Clément, votre prof de français. Bonjour, Neuron. Bonjour, Monsieur Clément. ¿Tu es prête? Bien sûr que oui. Mais oui, saludos y bienvenidos sean todos nuestros super estudiantes a esta su clase de francés. También saludamos de manera muy cordial a los padres, madres, tutores, amigos de la escuela y todos los que nos sintonizan en este momento. Que la paz de Dios llene tu vida y tu familia. En esta ocasión vamos a aprender a comunicarnos en una tienda de ropas. Estén listos. Vamos a comenzar al volver y veamos ahora este mensaje de suma importancia. Tú lo sabes, y yo también. Gracias al sentido del tacto podemos percibir el tamaño, la forma, la textura, dureza y la temperatura de los objetos. Y es precisamente cuando hacemos uso de este sentido que llevamos a nuestras manos múltiples virus y bacterias. Pero el problema radica en que puedes llevar estos microorganismos a otras partes de tu cuerpo. Se ha demostrado que nosotros, los seres humanos, nos tocamos la cara de 15 a 23 veces cada hora, lo cual aumenta la probabilidad de que aquellos virus y bacterias hagan contacto con los ojos, con la nariz o la boca, y en algunos casos podrían terminar en nuestro sistema digestivo, causando serias complicaciones de salud. Recomendación: lavarse bien las manos, tantas veces como sea necesario. Tú lo sabes, y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Tú lo sabes y yo también. Lavarnos regularmente las manos, usar mascarillas, el distanciamiento físico, siguen siendo parte esencial de los protocolos sanitarios para preservar nuestra salud, nuestra vida y la de nuestra gente. Vamos a cuidarnos, por favor. A cuidarnos todos. Así es, Neurona, un compromiso de todos. Neuron, tu te rappelles la classe précédente? Bien sûr, professeur. Nous avons parlé de vêtements, tels que
un pantalon, une robe, des chaussures, les couleurs, entre autres. Merci, Neuron. Et voilà, ici nous te présentons notre mot-clé du jour. S'habiller, vestirse. S'habiller, c'est mettre ses vêtements, particulièrement ceux qu'on porte le jour, recouvrant et protégeant son corps. Vestirse es ponerse su ropa, particularmente lo que lleva puesto, cubriendo y protegiendo su cuerpo. Et quand nous parlons de ce qu'on porte, des vêtements, nous faisons une descripción. Cuando hablamos de lo que llevamos puesto, de la vestimenta, hacemos un tipo de descripción. Par exemple, une jupe rouge, una falda roja. Rouge décrit la jupe, non? Une jolie cravate bleue. Jolie décrit la cravate et bleu, comme adjectif de couleur, décrit aussi la cravate. Une jolie cravate bleue. Un short rose. Un costume noir. Noir décrit le costume. Un pantalon bleu. Une belle robe jaune. Alors, belle décrit la robe jaune. Et jaune décrit la belle robe. Très bien. Et maintenant, écoute et répète après moi, s'il te plaît. Une jupe rouge. Une jupe rouge. Une jolie cravate bleue. Une cravate bleue. Un short rose. Un short rose. Un costume noir. Un costume noir. Un pantalon bleu. Un pantalon bleu. Une belle robe jaune. Une belle robe jaune. Une belle robe jaune. Très bien. Et pour continuer, nous allons lire ensemble ce paragraphe, ce texte de María Paz. Te invito a leer conmigo bien despacio este párrafo de María Paz. Vamos a leer. Je suis María Paz. Je vais avoir 15 ans le mois prochain. Et pour célébrer mon anniversaire, nous allons avoir une belle fête. J'ai décidé de porter une robe rose, des chaussures blanches, un chapeau à fleurs roses et un sac à main. Mon chambellan va porter un pantalon noir, une chemise bleu ciel, une veste noire et des chaussures noires. Je compte sur ta présence. Merci. Et maintenant, je vais te dicter ce que tu dois porter le jour de la fête. Ahora te voy a dictar lo que debes llevar puesto el día de los 15 de María. Al enviar esta especificación, entiendo que tú tienes una invitación abierta, ¿eh? Dictée. Tu es prêt
pour la dictée? ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Un pantalon noir. Un pantalon noir. Un pantalon noir. Une cravate grise. Une cravate grise. Une cravate grise. Une chemise bleu ciel. Une chemise bleu ciel. Et des chaussures noires. Et des chaussures noires. Et des chaussures noires. Je répète, un pantalon noir, une cravate grise, une chemise bleu ciel et des chaussures noires. ¿Qué tal te fue en tu dictado? Y como corrección, te voy a deletrear las expresiones. Bien, un pantalon noir, un, U, N, pantalon, P, A, N, T, A, L, O, N. Noir, N, O, I, R. Une cravate grise, une, U, N, E. Cravate, C, R, A, V, A, T, E. Grise, G, R, I, S, E. Une chemise bleu ciel, une, U, N, E. Chemise, C, H, E, M, I, S, E. Bleu, B, L, E, U. Ciel, C, I, E, L. Et des chaussures noires, D, D, E, S. Chaussures, C, H, A, U, 2 S, U, R, E, S. Noir, N, O, I, R, E, S. Y ahora, ¿te atreverías a hacer una traducción al español de este dictado? Sí, muy bien, bravo. Profesor, ya tenemos algunas interacciones en las redes sociales. Vamos a prestarles atención, neurona. Samantha Castillo, desde Villa Francisca, dice: Profesor Clément, aujourd'hui je porte un jean bleu et un t-shirt blanc et rouge. Très bien, Samantha Castillo. Exactement. Gustavo Gil, desde San Luis, Santo Domingo Este, dice: Profe, he aquí mi interpretación del dictado. Un pantalón negro, una corbata gris, una camisa azul cielo y unos zapatos negros. Très bien, Gustavo Gil. Chicos, agradecemos siempre su sintonía y participación en nuestras clases. Excelente interpretación. Profesor, ¿qué le parece si pasamos a nuestro segmento à savoir? Très bien, Neuron. Ici, notre segment à savoir sans dictionnaire, sin diccionario. Taille. Taille, talla. Rose. Rose, rosado. Blanc. Blanc, blanco. Ciel. Ciel, cielo. Très bien. ¿Has visto qué fácil es? Mais oui. Et maintenant, Marie est allée faire le shopping pour se préparer pour la fête.
écoute et lis avec soin. María está de compras preparándose para celebrar sus 15. Tú recibiste una invitación y vamos a ver el diálogo de María en la boutique. Escucha con cuidado. Bonjour, mademoiselle. Comment puis-je vous aider? Salut, monsieur. Je cherche une robe rose sans fleurs. Quelle taille faites-vous? C'est du 36. Patientez un instant, s'il vous plaît. Voilà, Ça coûte combien? 95 €. Et cette semaine, nous avons un rabais spécial. Je peux l'essayer? Oui, bien sûr. Les cabines d'essayage sont là-bas. Elle me va parfaitement. J'aimerais une paire de chaussures, s'il vous plaît. Quelle est votre pointure? 38. Vous pouvez l'essayer ici. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Formidable. Combien ça coûte? 77 €. Vous pourriez me calculer le montant total, s'il vous plaît? La robe coûte 95 € et les chaussures 77. Avec le 30% de rabais, le montant total est de 120 €. Tenez, merci. Bonne journée. Maintenant, réponds par vrai ou faux. Numéro 1. Maria va acheter une chemise rose. Vrai ou faux? Faux. Une robe rose. Très bien. Numéro 2. La robe coûte 95 €. Vrai ou faux? Vrai. Très bien. Numéro 3. Elle voulait une paire de chaussettes grises. Faux. Une paire de chaussures. Une paire de chaussures. Très bien. Numéro 4. Le montant total est de 120 pesos. Vrai ou faux? Faux. 120 €. 120 €. Formidable. Numéro 5. Elle a acheté une robe et des chaussures. Vrai ou faux? Vrai. Très bien. Et maintenant, nuestra trivia con Neurona. Y contigo también desde casa. Comme tu as pu observer, pour dire comme on est habillé, nous utilisons le verbe porter. Llevar. Alors, tu vas compléter les phrases suivantes au présent simple. Como has podido observar, hablando de lo que llevamos puesto, usamos el verbo porter, llevar. Pues, vas a completar las oraciones a continuación en presente simple, con el verbo porter, verbo del primer grupo. Comenzamos. Numéro 1. Aujourd'hui, le professeur un pantalon noir. Porte. Très bien. Le professeur porte un pantalon noir. Numéro 2. Nous, un maillot de bain pour aller
à la plage? Portons. Portons. Très bien. Numéro 3. Vous, un jean noir et une veste rose. Porter. Vous portez un jean noir et une veste rose. Numéro 4. Moi, je, un t-shirt vert. Porte. Exactement, je porte. Et finalement, numéro 5. Les étudiants, leur uniforme. Porte. Exactement, les étudiants portent leur uniforme. Maravilloso, ça a été formidable, non? Et comme résumé, Neuron, Aujourd'hui, nous avons continué à parler de vêtements, faire le shopping. Par exemple, je voudrais acheter un pantalon rose. Ça coûte combien? Je peux l'essayer? Ça me va très bien. très bien, Neuron. Merci beaucoup. Voilà, ça a été tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été branché. Agradeciendo siempre tu indudable sintonía, nos despedimos por hoy. Y como te decimos nosotros, tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. Recuerda socializar lo aprendido con tu profesor titular y aclarar tus dudas. También puedes visitar la página en pantalla para volver a ver nuestra clase. Au revoir, que Dieu te protège. À la prochaine. Queridos estudiantes, qué gusto llegar hasta ustedes en un encuentro más en esta clase de lengua española preparada para estudiantes de tercero de secundaria. Darle la bienvenida también a esa gran comunidad educativa que se une a apoyar este proceso de formación. Qué bueno que seguimos aprendiendo desde casa para preservar nuestra salud, un compromiso de todos. Por eso vamos a ver la siguiente información que nos lleva a seguir tomando conciencia en esta batalla campal contra el COVID-19. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Ya estamos listos para continuar nuestra ruta del aprendizaje de este día. Neurona, ¿cómo estás? Estoy en óptimas condiciones para iniciar la clase. Qué bueno saber que estás en óptimas condiciones. Ustedes también espero que estén listos y en esas óptimas condiciones para aprender
ensanchar el cerebro y agarrar todo lo bueno que trae la clase del día de hoy. Vamos a ver qué aprendimos en la clase anterior. En la clase anterior continuamos con el tema sobre el cuento social, político y cultural. Leímos y analizamos un fragmento del cuento llamado Los Amos de Juan Bosch, para luego hacer un gran recorrido por dos de las categorías gramaticales utilizadas en el cuento. El verbo, el cual es una categoría gramatical que expresa las acciones, estados y movimientos de los sujetos. Y dicha categoría consta de varios accidentes gramaticales, dos de los cuales son el modo, el cual consta de 3 modos verbales que son indicativo, subjuntivo e imperativo, y el tiempo. Otra categoría gramatical es el adverbio, el cual es una parte de la oración que complementa a un verbo, un adjetivo, otros adverbios e incluso oraciones. Los adverbios expresan circunstancias y pueden ser de modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, duda, entre otros. Bien, Neurona, muchas gracias por ese repaso de esa clase anterior. Y vamos a continuar en esta gran temática del cuento social, político y cultural. Hoy nos centraremos en el uso de conectores coordinantes y subordinantes para que podamos hacer un uso correcto de ellos dentro de la redacción y dentro también de la articulación cuando hablamos, ya sea de manera oral o de manera escrita. Vamos a dar paso a la palabra clave de nuestra clase. Y esta palabra es política. Política es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo u otras formas de relaciones de poder entre individuos, como la distribución de recursos o el estatus. También es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno de los estados, promoviendo la participación ciudadana al poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para garantizar el bien común en la sociedad. La política, una de las ciencias más hermosas que a mi criterio existen. Y hablando de cuentos, ¿sabían que la década de los años 50 del siglo XX se vio marcada por el triunfo de la narrativa social, destacándose el subgénero del cuento social, político y cultural? Este tipo de cuentos, además de otros como el cuento psicológico, buscaba como fin la denuncia de diferentes problemáticas sociales de su tiempo. Vamos viendo que desde hace mucho tiempo el cuento sirve para un propósito mayor y no solo para narrar una historia. Antes de continuar con la clase, les comparto la siguiente frase. No me gusta trabajar, a ningún hombre le gusta, pero me gusta lo que hay en el trabajo, la oportunidad para encontrarte a ti mismo, tu propia realidad, para ti, no para otros, lo que ningún otro hombre podrá saber. Es una frase extraída de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Puede que el trabajo se haga pesado en muchas ocasiones, pero trabajar es sinónimo de salud, de bienestar, de oportunidad. Ahora sí, vamos a continuar con la lectura y antes de leer, vamos a observar esta imagen que está en blanco y negro. Lo único a color allí es una planta verde, sostenida en unas manos y un fondo negro. ¿Cuál crees tú que sea el tema de un texto que se titula La política cimarrona? ¿Tiene alguna relación la imagen con el tema del texto? No me respondas, anota tus respuestas en el cuaderno y leemos el siguiente texto. Al final vas a verificar en tus apuntes si tu respuesta fue la correcta. La política cimarrona. Juan Nepomuceno era campesino y vivía con su mujer en la sección de los Domínguez en Puerto Plata. Su estancia era una prueba de la laboriosidad de los padres de Juan y una demostración de la haraganería del actual poseedor. Árboles frutales viejos había muchos. Los mangos, los caimitos, los nísperos, los aguacates abundaban, pero del platanal solo se veía escuálidos ejemplares y no encontraban ni para remedio batatas, maíz, auyamas
y víveres de cualquier clase. «Hombre, compadre», le decía su vecino Marte, «¿por qué no hace usted una tumba a la orilla de arroyo y la siembra de frijoles? Ahí se darían excelentes. Compadre, usted no me conoce. Yo soy justo y no le hago daño a quien no me provoca. ¿Qué perjuicio me han hecho esos palos para que yo les caiga a hachazos? Que la tierra y la hierba, para que yo empuñe un machete o una azada y emplee mis fuerzas contra ellos? Pero compadre, no veo entonces de dónde puede usted sacar el pan nuestro cotidiano. No se apure por eso. Que días habrá flacos y malos, pero yo tengo mi hacienda. Para eso está la política. Cuando empuño el brogo y suben los míos, lo menos que pesco es una ración de 1 peso oro diario. Y entonces ve usted a su comadre Toñita estrenando un túnico cada 15 días. Y mientras tanto, unas van de cal y otras van de arena. Los días malos abren el apetito para los buenos. Si uno se la pasara rodillo y mantecoso, ¿cree usted, compadre, que habría valientes en la tierra? Eso querrían los tiranos, para durar hasta el fin del mundo. Juan Nepomuceno se mezclaba en todas las cuestiones suscitadas por el choque entre los intereses agrícolas y pecuarios. Si un cerdo se metía en el cercado de un amigo del héroe y les comía las patatas, y el dueño de ellas cogía un arma y acababa con la vida de invasor, Juan Nepomuceno ponía de parte del agricultor, y era de oírlo razonando y gesticulando. La propiedad, gritaba, necesita garantías, que amarren los puercos que son los que tienen patas. En cambio, si el caso era contrario, es decir, si su amigo era el amo del puerco, entonces se desataba contra los vegetales. «Miren», decía, «que matar a un pobre puerco, ¿por qué? Satisfaciendo una necesidad, se come unas tristes hojas de hierba. No hay respeto para el derecho de la vida. Es preciso sostener el derecho de la inviolabilidad de la vida del cerdo». Pasaron meses, unos pocos, durante los cuales Juan sufrió muchas miserias y formó una cuenta más larga que un rosario en las pulperías del Camino Real. La misma Toñita, quien era la resignación en pasta, estaba ya furiosa. «¿Qué hará esa gente?», se preguntaba a dúo el matrimonio. Por fin, una tarde llegó Juan a la casa con la cara de Pascua. «Alégrate y prepárame una buena cena de arenque», dijo a Toñita. «Esta noche es la cosa y ponemos un cantón en los mameyes». Cenó, abrazó su consorte y se fue para el cantón. En la madrugada se oyó un nutrido tiroteo, y a eso de las 8 de la mañana se aparecieron 4 hombres en casa de Toñita, conduciendo el cadáver de Juan. A los gritos de la viuda llegó el vecino Marte, y contemplando el cadáver de su compadre exclamó: «Eso da la política cimarrona. Bien se lo decía yo al compadre». Luego de la lectura anterior y de realizar ese ejercicio exploratorio, vamos a identificar el tema de esa lectura. Vamos a verificar tus apuntes. Te voy a presentar 3 opciones sobre la intención del autor al momento de escribir el texto que acabamos de leer. Debes elegir la que consideres más apropiada. Esa información que recabamos al principio con el ejercicio exploratorio te va a servir bastante. La primera opción dice: su intención sería demostrar que los campesinos dominicanos no trabajan porque prefieren dedicarse a la política cimarrona. La opción 2, explicar las consecuencias que acarrea a los campesinos la participación en la política cimarrona. Y la tercera opción, explicar por qué los campesinos deben dedicarse a trabajar el campo y no a la política cimarrona. ¿Cuáles aspectos del texto te permiten afirmar que se trata de un cuento? ¿Qué sentido tiene para ti la expresión política cimarrona? A ver, Neurona, voy contigo. ¿Me puedes citar ahora esas palabras resaltadas en color rojo que aparecen en el texto? Las palabras resaltadas fueron escuálido, brogo y rollizo. Gracias, Neurona, por esa participación. Ustedes pueden decir el significado según el contexto donde se hallan estas palabras. Recuerden que si no pueden decirlo o aún lo hayan dicho, sería bueno comprobar usando el diccionario.
¿Quién sería el personaje principal de este cuento? Al momento de leer un texto, y en este caso un cuento, es importante poder dar respuesta a una serie de preguntas que nos ayudan a comprender el sentido global del texto que estamos leyendo. El texto anterior y sus reflexiones nos invitan a profundizar en esta obra literaria. Por ejemplo, si tu respuesta sobre esa intención del autor al escribir el texto fuese la opción C, es posible que estés en lo cierto, pero para determinar qué tan correcta sea esa respuesta, debes hacer varias lecturas del texto y demostrar con argumentos tu posición. Maestra Marilis, como en clases anteriores, hemos aprendido sobre el cuento y su estructura. Sé que fue fácil para los estudiantes y para mí identificar que el texto que acabamos de leer es un cuento. Por cierto, un alumno nos ha enviado algo vía redes sociales. A ver, ¿qué pregunta? Desde Vivienda, Santo Domingo Este, Daniel Rivas dice: Profesora Marilis, estoy en sintonía y me gustaría aportar el por qué he identificado que el texto era un cuento. Daniel dice: sabemos que el texto anterior es un cuento por los elementos que lo componen. Tiene un título, tiene personajes, se desarrolla en un ambiente y posee diálogos propios de los textos narrativos. Además, presenta una problemática social como es la agricultura y su olvido por parte de los dueños de tierras para incursionar en otros asuntos sociales como la política. Así es, Daniel, gracias por compartir ese análisis que, cabe resaltar, está muy bien. Ahora vamos a pasar dentro del texto a ver otros elementos, los cuales son también importantes para la correcta elaboración de las oraciones dentro de los párrafos. Y estos elementos son los conectores, coordinantes y subordinantes. ¿Recuerdas, Neurona, de qué se trata esto de conectores? ¿Qué son? Son los que nos ayudan a unir y dar sentido a palabras, frases y oraciones. Estos nos permiten expresarnos de forma correcta, logrando que lo que tengamos que comunicar adquiera un sentido y coherencia para los otros. Es decir, que se entienda el mensaje que se quiere expresar. Muy bien, así es. Por otra parte, los conectores coordinantes son los nexos encargados de enlazar las oraciones, enlazar las palabras sin establecer entre ellos un elemento de dependencia. Cuando hablamos de coordinantes, debemos pensar en una relación igual. Nadie está por encima de nadie. Sin embargo, si hablamos de conectores subordinantes, debemos pensar que se ha establecido una relación de dependencia. Estos conectores son los que encabezan siempre una oración que subordina a una palabra u otra oración. Es decir, una proposición será subordinada por otra mediante ese enlace, ese conector, manteniendo así un grado de dependencia con la otra. Entendemos eso de la siguiente manera. Como vemos en el cuadro, los conectores coordinantes pueden ser copulativos, disyuntivos, adversativos, explicativos o distributivos. Algunos ejemplos en el caso de los copulativos: y, ni, y que. Esto significa que dentro de esa proposición se ha añadido suma o acumulación. En cambio, el disyuntivo utiliza los nexos o, u, o bien, entre otros, indicando una opción. Conectores coordinantes adversativos. Los nexos más usados, pero, más, sin embargo, sino, aunque, al contrario, si bien, entre otros. Estos indican oposición. Conectores explicativos. Sus nexos, es decir, o sea, esto es, estos buscan aclarar y explicar ideas.
conectores coordinantes distributivos. Ejemplos: unas, otras. Estos indican alternancia. Conectores subordinantes, que pueden ser de tiempo, de modo, comparativo, consecutivo, causales, condicionales, finales y concesivos. Conectores de tiempo, los nexos más usados, donde, por donde, estos indican el lugar de la acción. Conectores de modo, en sus nexos, cuando, antes de que, después de, estos indican el tiempo en que sucede la acción. Los comparativos, que buscan establecer comparaciones, utilizan los nexos más que, así como, tanto como, tan como. Consecutivos, que indican la consecuencia de la oración principal. Sus nexos, así que, luego, por consiguiente. Siguen los causales, porque, ya que, pues, indicando las causas que originan la oración. Los condicionales, si, siempre, con tal que, indican una condición ante una situación o circunstancia incierta. Conectores finales, para qué, para, con el fin de, con el propósito de, indican la finalidad de lo expresado en la oración principal. Y los conectores subordinantes concesivos indican una dificultad que no impide la acción. Y por último, los conectores distributivos son sus conectores más usados unas veces, otras veces. Estos indican alternancia. El momento de la trivia, un momento para poner en práctica todo lo que hemos visto hasta ahora en el desarrollo de la clase. Todos listos para este ejercicio sumamente interesante. Vamos a practicar todo lo que hemos aprendido y vamos a volver al texto que leímos al principio, La política cimarrona. Allí vas a identificar cuáles son los conectores que se están usando dentro de ese texto. Es tu momento de ejercitarte. Adelante, neurona. En el texto aparecen unas palabras resaltadas de dos colores distintos, verde y amarillo. Estos son conectores coordinantes y subordinantes, y cada uno está desempeñando funciones distintas. En el primer párrafo del texto, Juan Nepomuceno era campesino y vivía con su mujer en la sección de los Domínguez en Puerto Plata. La letra I funciona como un nexo conector de la oración, uniendo dos proposiciones independientes entre sí. Su función es sumar más información a la oración principal. También encontré conectores subordinantes en el siguiente fragmento. Pasaron meses, unos pocos, durante los cuales Juan sufrió muchas miserias y formó una cuenta más larga que un rosario en las pulperías del Camino Real. Las palabras resaltadas en amarillo son conectores subordinantes, desempeñando la función de comparación. En el texto aparecen más conectores de esta clase. Coordinantes, pero, unas, otras. Subordinantes, para qué. Muy buen ejercicio, neurona, te felicito. Es bueno que
vayan a ese cuadro y puedan hacer ustedes mismos su checklist, a ver dónde se equivocaron y si necesitan volver a hacer el ejercicio. Es sumamente importante que puedan establecer esa diferencia entre los conectores coordinantes y los subordinantes. Ahora, Neurona, es el momento de pasar al resumen de la clase. En el día de hoy continuamos con el tema sobre el punto social, político y cultural. Leímos un cuento del escritor dominicano José Ramón López, titulado La política cimarrona. En el mismo, analizamos algunos aspectos que hay que tener en cuenta para una mejor comprensión del texto. Y además aprendimos sobre palabras que se desempeñan como conectores dentro de este tipo de textos, los cuales fueron conectores coordinantes y subordinantes, su clasificación y ejemplos. Y por último, trabajamos dichas palabras comprobando su uso en el texto. Muy bien, Neurona, gracias por ese resumen. Recuerden que este texto pueden volver a leerlo, porque, por ejemplo, cuando yo veo el título, la política a mí me sugiere el orden. No sé qué te puede sugerir a ti, pero es interesante que puedas acabar o leer otra vez este cuento que está sumamente interesante. Recuerda asimismo que si necesitas volver a ver esta clase, volver sobre un aspecto en particular, puedes visitar la página que ves en pantalla. Recuerda ponerte en contacto con el maestro guía que está en la escuela para seguir haciendo todas las asignaciones que el profesor esté pautándote, para así seguir creciendo en este proceso. Me despido y les dejo esta frase. La mente hace su propio lugar y en sí misma puede hacer un cielo del infierno y un infierno del cielo. Es el paraíso perdido de John Milton. Milton hace referencia a que nuestra mente es poderosa y de hecho lo es. No son los eventos que nos causan sufrimiento, sino cómo interpretamos cada uno de esos eventos. Nos vemos en la próxima y sean felices.